tengo el gusto de tener conmigo tres personas que desde de sus diferentes orillas, de manera directa, atienden la problemática y, como lo hemos dicho, los retos del sector. Arranco por Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestar Salud, gremio que reúne a las EPS del subsidiado, pero sobre todo una persona con una amplísima experiencia en este sistema. ¿Cuántos ministros? ¿8? ¿Me dijiste? 11 ministros ha trabajado Carmen, ha trabajado con 11 ministros y compañera de luchas recientes desde que arrancó la discusión de la reforma a la salud y una gran defensora del sistema. El doctor Gabriel Mesa, no te voy a presentar ni como exura, sino como un pensador de este sistema, un colombiano, un académico, una persona crítica que nos ha invitado en todos los espacios donde lo escuchamos a reflexionar sobre las virtudes y sobre las oportunidades que tiene nuestro sistema. Siempre me gusta mucho escucharte. Doctor Julio César, representante a la Cámara por el Huila, qué importante que hablemos hoy de los territorios. Tenemos 35 minutos, fue lo que me dijeron que teníamos que cumplir muy rigurosamente, y yo quiero simplemente arrancar con una pregunta de visión, porque la semana que pasó tuvimos 3 eventos notorios en esta discusión: el hundimiento de la reforma, o más, bueno, todavía estamos en el marco de un recurso de apelación, no lo demos por sentado, pero por lo menos sí la votación de la ponencia negativa mayoritariamente en la Comisión Séptima del Senado, y posteriormente las intervenciones de la nueva EPS, de Sanitas, el día de ayer, de SOS del Valle, y también el anuncio de compensar de su retiro voluntario del sistema. Podemos decir que estamos en medio de una tormenta. Y arranco por ahí, y quiero arrancar por Gabriel, ¿me perdonas, Carmen? ¿Cómo ser optimistas en este escenario? Maratones de 42 kilómetros, y para correr una maratón se necesita ganas, se necesita capacidad y se necesita recursos. Entonces, para salvar este sistema se necesitaba ganas, se necesitaba la capacidad técnica y se necesitaba mucha plata. Entonces, digamos que este gobierno por ideología decidió correr una carrera distinta. Digo, no voy a correr una maratón, voy a correr una carrera distinta. La pregunta como país es cómo corremos una carrera donde todos ganemos. ¿Cómo no bajamos la vara? ¿Cómo los millones de pacientes con enfermedades crónicas los empezamos a garantizar que no se van a morir en esta transición? Porque es como cuando se va la luz en un hospital, si el hospital no tiene una planta, pues se mueren todos los que están conectados a un respirador. ¿Cómo vamos a garantizar que tenemos una planta que permita los cáncer? No se mueran los pacientes y no se mueran mientras nosotros nos agarramos a golpes intentando que mi voz se escuche sobre la del otro. Entonces creo que políticamente es respetable pensar distinto, y creo que ese es el primer punto, y creo que tenemos que entonces decir la visión de largo plazo, ¿cuál va a ser? Y yo les tengo una noticia a todos, y es que todos ustedes van a morir, porque todos nos vamos a morir. Y ese debe ser como el punto de base para decir cómo yo, con este tiempo que tengo aquí en este planeta, hago lo mejor que puedo mientras estoy ocupando X o Y función. Y yo creo que el tema es delegado. Decía Jonas Salk, el médico que lideró el equipo que descubrió la vacuna contra la que la desarrolló, nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros. Y ser buenos ancestros no es ganar una pelea, es construir un sistema del que cuando yo me vaya a morir esté orgulloso y diga, valió la pena todas las idas a Bogotá para hacer todo lo que hicimos. Entonces nos podemos sentar a llorar sobre lo que teníamos, o podemos decir, venga, ¿por qué no miramos qué tenemos que rescatar? Y tenemos que rescatar los pacientes, los médicos, los hospitales, el conocimiento, los logros que hemos tenido, la madurez, los recursos de salud, garantizar que no se pierda un solo peso. Por eso lo que decía el señor Contralor, estoy de acuerdo que su función es vigilar, pero sin hacer una cacería de brujas, sino absolutamente técnica. Y termino para no sentarme en la palabra, que hay temas ya en el mundo estructurados, que son la triple meta, que hoy se habla de la quíntuple meta,
cómo lograr que un sistema de salud se enfoque en tener mejores resultados en salud, o sea, gente más sana, con mayor satisfacción, o sea, con menos quejas, a un menor costo, y que los médicos estén más contentos y los profesionales de la salud, y finalmente que sea más equitativo. Esa es la quíntuple meta. Y lo que yo aprendí en esos 15 años en Sura, que es el trabajo más honroso que he tenido y el más difícil que he tenido en la vida, no espero tener un trabajo tan difícil como ese, es que mientras mejor hacíamos las cosas para el paciente, mejor nos iba financieramente. Y ahí tenemos mucha tela por cortar, porque finalmente estoy de acuerdo que manejamos recursos públicos, que tenemos que ser cuidadosos, pero que tenemos que tener una participación público-privada que permita que los que más sepan participen con los mejores incentivos para cuidar a las personas de la mejor forma posible. Gracias, Gabriel. Y cuando mencionas la quíntuple meta, yo quiero preguntarte, Carmen, y un poco para pedagogía del auditorio, nosotros hemos defendido a las EPS, pero detrás de las EPS hemos defendido realmente un modelo de aseguramiento. Por eso me gusta el título de este espacio, ¿cuáles son los retos y desafíos del modelo? Y cómo explicarle a la audiencia que más allá de proteger a una entidad que es la EPS y que es ese vehículo del aseguramiento, ¿qué es lo que defendemos en el modelo de salud actual que tiene este país cuando decimos modelo de aseguramiento en salud? Bueno, yo quiero empezar hablando de la Constitución del año 91. Recordemos que antes de la Constitución del 91, las personas que tenían capacidad de pago tenían acceso a la seguridad social, ya existía seguridad social a través de cajas de previsión social, y el anhelo de la población y que quiso recoger el constituyente era cómo hacer para darle seguridad social a la gente sin capacidad de pago, que no tenía esa relación obrero-patronal, esa vinculación con un empleador, y se resuelve con un criterio importante en la Constitución política, que es la solidaridad. Entonces nosotros tenemos un modelo por Constitución de seguridad social en salud. Ese es el primer elemento que quisiera yo rescatar. La seguridad social en salud implica la defensa del derecho individual de los pacientes, ese derecho de las personas, de todos los colombianos, y por la ley estatutaria de los habitantes del país. Esa seguridad social, ese derecho individual, ¿en qué está representado? Para nosotros, para todos. Está representado en nosotros representar un valor igual para todo el sistema, donde podamos nosotros, una persona de estrato 6, de 44 años, vale lo mismo que una persona de estrato 1 que no tiene capacidad de pago. Para el sistema es solidario independientemente de la familia, del tamaño de la familia, y esos logros sociales creo que hay que defender. Todo esto significa protección financiera para los hogares. Hoy ya una familia no se quiebra por tener un episodio de un cáncer, una enfermedad huérfana, etcétera, y yo creo que eso es lo principal. En días pasados, en un evento en Cali, me decían cuál debería ser la línea roja en cualquier reforma, y lo repetí ayer en un panel en el Congreso, debería ser defender el derecho individual de las personas, que está representado en muchas cosas, pero que para nosotros creo que es muy visible esa protección financiera. Muchas gracias, Carmen. Representante, uno de los temas que ha estado presente en la conversación de la reforma pasa por la salud en los territorios. Es cierto, y no solamente en salud, en general, las asimetrías sociales en el país pues muestra enormes diferencias en la ruralidad, en los centros urbanos, y yo creo que sí hay una coincidencia, y lo decía el doctor Vargas Lleras hace un minuto, en esos temas de agenda de la reforma. Lograr mayor equidad en los territorios es sin duda algo que debería convocar esta conversación.
Lo que pasa es que uno sí se pregunta si la solución para llegar a los territorios y corregir la salud en los territorios es dañar la salud en las ciudades. Esa es un poco como la diferencia en el abordaje. ¿Cómo cree usted y cómo desde su visión en el territorio? ¿Qué hace falta? ¿Se necesita mayores capacidades a nivel de los territorios individualmente? ¿Está demasiado centralizada la decisión de la salud en el ministerio y en Bogotá? ¿Cómo cree usted que debería ser un modelo de gobernanza distinto para asegurar que llegamos mejor allá? Bueno, muchas gracias. Primero, pues, luego se me excuse no ser tan técnico, vengo aquí en el rol de legislador y, por supuesto, participante activo en contra de la reforma que hundió el Congreso. Quisiera antes hacer un breve comentario. El partido de gobierno se ha concentrado en decir que quienes defendemos el hundimiento de la reforma somos defensores de las EPS. Quisiera aprovechar este foro además para dejar claro que lo que nosotros defendemos es un sistema de aseguramiento que ha funcionado por casi 3 décadas. Lo que hemos concentrado los esfuerzos es en decirle al gobierno que no manosee, que no extermine un sistema de aseguramiento que, aunque tiene fallas que deben ser corregidas y deben ser atendidas, pues ha funcionado y le ha llevado salud a los colombianos. En segundo lugar, y atendiendo la pregunta de manera concreta, pues es que la salud en Colombia es una sola. Y si bien es cierto, en los territorios enfrentamos falencias como es las citas con los especialistas, que han tenido que volverse recurrentes a través de la acción de tutela, la entrega de medicamentos, la carencia de especialistas, porque hay que traer eso a la discusión en materia de salud. Hoy es mucho más dable y fácil conseguir un especialista en las grandes ciudades que en los territorios alejados. El especialista no quiere irse a un territorio donde siente que hay hechos de violencia, donde siente que el pago no le compensa su esfuerzo de estar allí. Por eso, entre otras cosas, desde Cambio Radical y en el cuatrenio anterior, veníamos insistiendo en una reforma a la salud que aumentara el número de especialistas en Colombia, que abriera la puerta a las facultades de salud para que no fuera un privilegio, sino una posibilidad real ser especialista y para poder con esos especialistas atender todo el territorio nacional sin distingo. Claro, este gobierno, debo decirlo, ha utilizado esto de las regiones para su carga ideológica, lo cual está mal, para decir que esta reforma está diseñada para que le llegue al más pobre de los colombianos y al que vive más lejos en la patria. Eso no es cierto. Esta reforma está diseñada para aniquilar los logros de las últimas 3 décadas y está diseñada para atender una carga ideológica, que es lo que nosotros venimos denunciando y es el debate permanente, doctora, que usted nos ha escuchado, venimos dando desde el Congreso. Finalizo diciendo entonces que las regiones no podemos ser utilizadas como un instrumento para un discurso populista y que las regiones lo que necesitamos es que los planteamientos sean de fondo para atender los males reales de las regiones. Eso me parece muy importante, porque a propósito de la pregunta creo que ha servido es para justificar la reforma y para cuestionar a quienes no estamos con ella. Gracias, representante Gabriel. Creo que quieres hacer una nota ahí. Yo estoy de acuerdo y creo que nosotros no podemos resolver un problema técnico políticamente y creo que en eso hemos estado enredados. Yo llegué a este sistema otra vez en el 2006. Yo me fui de Colombia en el año 2000 porque, digamos, en ese momento estaba esperando mi primer hijo, perdí la esperanza en el futuro del país, me fui a vivir a Estados Unidos y digamos que tuve la fortuna que allá me fue muy bien. Y como me fue bien, me di cuenta que la vida allá iba a ser muy maluca, aunque me fuera muy bien, y decidí volver a Colombia en el 2006, cuando llegué a Sura. Y desde ese momento yo he visto que confundimos un problema técnico con un problema político. Yo siempre he pensado que en Colombia hay 3 Colombias distintas. Una Colombia urbana, aquí estamos en ella, una Colombia rural y una Colombia remota, y que nosotros no podemos confundirnos y que una equivocación que tuvimos fue pretender que el mismo sistema de salud funcionaba en las 3 Colombias. Entonces, yo le puedo hacer un símil.
Yo digo, yo quiero tener pescado igual de fresco en Bogotá a quien vive al lado de un río, el río Atrato. Eso no es posible. Si ustedes viven en el río Atrato, va a tener pescado más fresco que si vive en Bogotá. Lo mismo, yo no puedo decir, si yo vivo al lado del río Atrato, necesito tener un hospital igual que la Fundación Santa Fe al lado del río Atrato. Tampoco es posible. No quiere decir que no podamos tener un sistema hecho a la medida para cada una de esas tres Colombias. Y esa Colombia, por ejemplo, la Amazonas y la del Putumayo, debería tener la medicina tradicional conectada. Imagínense un barco que fuera por el río Putumayo combinando con medicina convencional, atendiendo a las comunidades indígenas a lo largo del río, que tenga la contemplada dentro de su nota técnica para a alguien cuando lo muerda una culebra y se vaya a morir, o cuando haya una materna que se complique, y que entendamos que esa realidad no es equipararla exactamente a la de Bogotá o la de Medellín, sino que es su propia realidad, que puede ser mejor. Que uno ha dicho, diga, yo me quiero ir al Putumayo porque qué buen sistema de salud en el Putumayo con los médicos ancestrales y convencionales. Y que la Colombia rural sí tenga telemedicina y tenga especialistas que vayan, porque yo tampoco puedo pedirle a un intensivista que se vaya a vivir al lado del río Atrato si no tiene unidad de cuidados intensivos, tampoco tiene sentido. Entonces, empezar a pensar que nos tiene que dar la mente para ser un poquito más diversos y en decir, venga, que hay varias formas de resolver este problema y que no es solamente uno u otro, sino que tienen que ser todos, y que la diversidad de pensamiento es lo que nos tiene que en este momento enriquecer. Entonces no es decir, no es que tiene que ser como yo digo, venga, no es, yo creo que todos estamos equivocados, tanto ellos como nosotros, como todos, y creo que no hay una sola verdad absoluta, y creo que la riqueza de este momento, si somos capaces de entender, primero, que nos vamos a morir todos, que tenemos un tema legado y que podemos construir entre todos una realidad distinta, que hemos pasado cosas muy difíciles en este país para devolvernos y que construir sobre lo construido. Y perdóname, Carmen, me voy a devolver para… Te ganaste un aplauso. Quiero retomar donde dejaste, porque uno pensaría que en el escenario que arranca nuevamente, ayer tuvimos una mesa de trabajo con los congresistas que firmaron la ponencia negativa, con la intención de volver a pensar sobre esos básicos que deberían estar contenidos en una reforma. Nosotros no somos políticos, somos técnicos, nos cuesta trabajo entender por qué estamos metidos en el medio de esta tormenta política, pero necesitamos de los políticos. ¿Cómo hacemos para generar un ambiente político de unidad que incluya al gobierno para tener esta conversación virtuosa? Porque es que resulta desalentador que tenemos coincidencia en lo que pensamos. Creo que lo que está diciendo Gabriel es tal cual, él no está inventando nada nuevo. Tenemos que poder partir de las capacidades actuales, entregar modelos diferenciales, pero se necesita voluntad política. ¿Qué hacemos para conseguir ese acuerdo? Pues mire, esa pregunta es muy importante y esa pregunta se la han venido haciendo al presidente de Colombia todos los opinadores y expertos. Y lo primero que tenemos que garantizar los 50 millones de colombianos es que los congresistas, quienes están en el Congreso de Colombia, asuman este debate con rigurosidad, con seriedad, con compromiso. Aquí no puede haber una falla del Congreso, porque estamos jugando con el derecho fundamental más importante de los colombianos, el de la salud. En segundo lugar, la pregunta que me haces es una pregunta que se la hemos trasladado al presidente. Construyamos entre todos, y quiero advertir ante este escenario tan calificado, la reforma que llegó con tal carga ideológica en la que era rechazada cada propuesta, cada proposición, se nos negaba hasta el uso de la palabra de quienes pensábamos distinto. Una reforma que toca un derecho fundamental, que a propósito, doctora Marlene, es una ley estatutaria, no ordinaria, como la radicó el gobierno, valga decir, es una reforma que debe ser escuchada todos los jóvenes, los adultos, los médicos, los que no son médicos, pero allí lo que hay que hacer primero es quitar la carga ideológica a los proyectos que se tramitan en el Congreso. Esa es mi respuesta. Cuando no haya carga ideológica, cuando no haya pasión política, vamos a poder construir la mejor reforma a la salud que requiere Colombia. Y por eso desde los gremios hemos insistido en la necesidad de espacios técnicos y quiero trasladarle a Carmen una pregunta que por lo menos a mí me está haciendo ruido en estos últimos días.
Hoy, más de 26 millones de colombianos dependen del gobierno para la atención de su salud. Yo no sé si somos conscientes de lo que eso significa, porque detrás de las intervenciones, la historia da cuenta de entidades que empiezan a deteriorarse, de pacientes que empiezan a sufrir, que haya terminado positivamente con una entidad robustecida y con unos pacientes mejor atendidos. Pero también detrás de 26, 27 millones de colombianos hoy a cargo del gobierno, pues hay más de, me corriges tú, 40, 50 billones de pesos prácticamente en uso o administración del Estado. ¿Qué le decimos a los pacientes? ¿Cómo ves tú el escenario de esas intervenciones? ¿Estamos frente a una estatización del modelo? Digamos que cuando se radicó la reforma, nosotros como Gestarsalud dijimos, estamos en contra de la estatización de la seguridad social. Lo que la gente hoy quiere no es entender una crisis explícita, lo que la gente quiere hoy es que la atiendan. Ninguna intervención que se ha hecho en toda la historia que yo conozca, empecé a trabajar en este sector en el año 94, que se haya hecho a una EPS ha tenido un buen final, por más buenas intenciones que hayan tenido los gobiernos y los administradores temporales en las intervenciones. Prácticamente todas han terminado en liquidación y probablemente se ha destruido capacidades. La intervención siempre tiene que ser la última instancia y cuando se contaban, hemos hecho 13 intervenciones, hemos hecho 10, para mí eso no es un éxito, eso es un fracaso institucional y por lo tanto hay que evitarlas a toda costa. Yo estoy segura que no vamos a tener una solución en el momento en que estamos, porque el problema no es de gestión, el problema es un problema estructural, un problema financiero, un problema de equilibrio del post de UPC y otros problemas que se pueden obviamente arreglar, que existen hoy las competencias para hacerlo y yo creo que ya debemos parar con esto, tenemos en zozobra a todo el país, hay que rodear a todas las instituciones, pero de verdad un llamado a la calma, a la serenidad, a la empatía y a que de verdad pensemos en la gente. Yo quisiera, Adelante. doctora Carmen, yo quisiera dar dos opiniones cuando la escucho. La primera es que las acciones de gobierno han sido estatizar, intervenir. En el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 150, le entregamos la facultad expresa para giro directo. Lo que sí le exigimos al giro directo es que tuviera unas interventorías rigurosas. O sea que el gobierno lo que hizo de giro directo ya estaba contemplado, ya estaba autorizado, ya lo tenía en el plan. Esa era la acción estatal que esperábamos del gobierno. La segunda acción estatal que esperamos del gobierno es que reconsidere el valor de la UPC, porque por supuesto desde la pandemia a la fecha se advierte que hay un déficit que supera los 9.6 billones de pesos. Y esas dos acciones estatales que el Congreso le reclama al gobierno, no las hizo. La estatal que sí hizo fue la de intervenir, que sabemos que ese verbo termina en liquidar. Así es, y creo que ese es el gran temor que tenemos. Quiero hacerte una pregunta, Gabriel, porque al final todas las actuaciones del gobierno nos dan señales clarísimas de esa aversión por la participación del sector privado en esas actividades esenciales. ¿No será que estamos dando una pelea inocua? Porque al final de eso se trata, de que no estemos allí, de que los privados por los laditos, aprovechando, claro, en el sistema de salud más del 90% de las prestaciones las realizan los privados. Uno no podría decir que el gobierno no se puede pegar un tiro en un pie para
eliminar la participación del privado, pero ciertamente en lo que tiene que ver con los recursos, ahí no nos quieren. Ese es un punto excelente y aquí quiero que pongan atención porque lo que voy a decir puede ser como al principio un poco chocante. Cuando yo me he sentado, por ejemplo, con el grupo del profesor Jair Humberto, con estudiantes de la Universidad de Antioquia, estudiantes de medicina, yo les digo, ¿quiénes están de acuerdo que la salud es un derecho y no un negocio? Y todos levantan la mano, yo doctor, la salud es un derecho y no un negocio. Digo, ok, perfecto. Yo le digo, pero usted está estudiando medicina, usted espera que cuando se gradúe, pues le paguen un salario, ¿cierto? Y sí, doctor, es que esto es muy duro y además debe ser un salario justo. O sea, para usted la medicina va a ser un negocio. No, doctor, pero ¿cómo va a decir eso? Pues usted legítimamente va a vivir de la medicina, ¿cierto? Ah, no, sí, doctor. Bueno, ¿y usted quién le va a pagar? Me va a pagar un hospital y el hospital tiene que tener la plata para pagarle, o sea, legítimamente tiene que tener las utilidades para poder renovar la tecnología y legítimamente vive de la medicina para poder hacer su función. Ah, sí, doctor. ¿Y al hospital quién le paga? Una EPS, la misma cosa. Entonces es una disyuntiva en la que nos metieron que no es cierta y nos dejamos engañar. La salud es un derecho, indudablemente, pero la salud tiene que tener una ecuación económica sustentable detrás que la haga responsable y sostenible en el tiempo. Y que quienes participen lo hagan voluntariamente porque es su razón de ser, su vida. Entonces, un médico oncólogo como los que tenemos aquí, claro, hay que pagarle bien y tiene que vivir de la medicina y ese es su negocio. Es que no son dos palabras opuestas. Entonces no nos podemos dejar enredar. Y está bien, de hecho, por ejemplo, yo te decía que ya hice el duelo, que las EPS no tengan lucro. Es que ya hoy, es que hace tiempo vienen perdiendo plata, es que no es ni siquiera que ganen plata o no. Y alguien me decía, doctor, explíqueme por qué las EPS pierden plata. Yo les decía, hagan de cuenta que una EPS es María, y María es una madre soltera, que tiene 4 hijos. Y a María se le exigen 4 condiciones, le dicen, métalos a un colegio privado costoso, merque en un mercado costoso, cómprele ropa de marca 2 veces al año y sáquelos de vacaciones, ojalá al exterior. Pero María se gana el salario mínimo y es madre soltera y no tiene ayuda. ¿Qué le pasa a María? Que se endeuda con el colegio, con el mercado, con los papás, con todo el mundo, a todo el mundo le queda mal, pero además a María le dicen, usted tiene que ahorrar el 10% del salario, y si no, le quitamos los hijos. Eso es más o menos lo que ha pasado con las EPS, que no les alcanza, que hay una insuficiencia real. Colombia se gasta $250 por persona por cápita al año, Estados Unidos se gasta 12.650, y el sistema de salud colombiano es muchísimo mejor que el de Estados Unidos. Yo vivía en California cuando mi papá, que todavía está vivo, profesor de la Universidad de Antioquia de Medicina, le dio cáncer de próstata. Y mi hermana, que vivía allá hace muchos años, dijo que se trate aquí. Y le dije, no, vamos, que allá le va mejor, la medicina, y con seguridad lo tratamos mejor. Y hoy está vivo todavía. Entonces yo estoy convencido que tenemos algo muy importante que hemos construido, que el aseguramiento como está no es viable con la plata que tenemos, pero otra vez, el contrato social. Con esos $250 que vamos a cumplir, que vamos a cubrir y que no, y quién va a dar esa pelea. Y son temas tan difíciles como esto. Si usted es una persona que fumó durante 50 años y a los 80 años les da un cáncer de pulmón, usted debería recibir un trasplante de pulmón, sí o no. Y esa decisión no la debe tomar una EPS, la debe tomar la sociedad y que diga usted no debe recibir un trasplante de pulmón porque ya vivió 80 años y porque fumó toda la vida. Pero ese es el diálogo que no hemos tenido y que lo hemos intentado hacer como a los guarapazos, y que a los guarapazos no vamos a llegar a ningún Pereira. Perdón, para que hay gente, no, Pereira es muy bonito, a ningún futuro. A ningún futuro. Se me acaba el tiempo, 2 minutos para un mensaje final, Carmen. Yo creo que nadie se puede alegrar del hundimiento de la reforma que presentó el gobierno, el llamado, porque estuvimos un año en modo reforma, teniendo tantos retos en la salud. Yo creo que si se necesita hacer algunos cambios, seguramente se necesitan, pero lo que necesitamos es un consenso nacional donde nos despojemos de prevenciones, trabajemos con serenidad, que el gobierno pueda trabajar con los artistas que ya están a panel, donde participamos muchos de los que estamos aquí, donde también los parlamentarios del pacto histórico puedan trabajar, tratar de sacar lo esencial, lo que realmente debe ser sacado por ley para mejorar el sistema y no tratar de fundar el sistema a partir de hoy. Es imposible y nadie que lo intente lo va a lograr. Tenemos una historia, una tradición
y hay que continuar. Representante. Bueno, nuestro deber en el Congreso va a seguir siendo el de actuar con seriedad, con responsabilidad en el tema de una eventual reforma a la salud. Lamentamos, eso sí, que en este país las cosas se hayan llevado a extrema derecha o a extrema izquierda. Cuando uno no está de acuerdo en algo, entonces no responsables, y lo venimos haciendo con aportes, con consideraciones y con este tipo de diálogo social y de expertos. Nada vamos a lograr en el Congreso de Colombia si la discusión es meramente política, alejado de la discusión técnica. Eso es de vital importancia y es lo que nosotros hemos reclamado y vamos a seguir reclamando. Así De es. acuerdo. Pues muchas gracias a todos los panelistas. Le faltó su idea, me está reclamando aquí su idea. Falta mi cierre. No, el mundo sigue avanzando y nosotros nos podemos quedar todavía pensando que si EPS o no EPS o qué, y el mundo nos va a dejar. Y hoy hablamos de medicina individualizada, hablamos de biotecnología, unas cosas maravillosas, el futuro de la medicina es maravilloso. Y es como nosotros nos imaginamos a Colombia con estos actores de clase mundial que tiene estos hospitales, de los 61 hospitales de América Latina, 27 están en Colombia. O sea, algo hemos hecho muy bien hecho. Esos médicos que tenemos, o sea, esas instituciones que tenemos, ¿cómo las vamos a poner al nivel que en 4 años estemos orgullosos de lo que hemos logrado como país? Porque el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que nosotros vamos a hacer. Y termino con un tema de autogestión. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros? El sistema se puede gastar una sexta parte en manejo de la diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 viene con los hábitos, cuánto comemos, cómo hacemos ejercicio, cómo nos cuidamos. Si nosotros no empezamos a cuidarnos, no hay nadie que nos pueda cuidar, no hay sistema de salud que alcance. Entonces también pensar que es problema de todos, responsabilidad de todos y que el futuro lo construimos entre todos. Muchas gracias. Yo también quiero cerrar Muchas gracias. agradeciendo al auditorio y con un mensaje de no seamos indiferentes y no subestimemos lo que está sucediendo. Es grave, muy grave lo que está pasando con el sistema de salud y qué bueno ver todas estas caras interesadas en este debate. Gracias, doctor Germán.